¿Por qué Isaí, su padre, enviaba a David a pastorear ovejas siendo un niño, siendo un joven o un adolescente? Sencillo. Lo mandaba o lo enviaba o lo envió a pastorear, porque ningún padre va a mandar a un tonto a ser mandados y tampoco va a mandar a un cobarde a pastorear un rebaño, porque pastorear un rebaño de ovejas no es fácil. En aquel tiempo era la máxima profesión que había y hoy en día es un oficio olvidado porque se sufre mucho. En primer lugar, un pastor de ovejas no solo es arriar ovejas, no solo ser arriero, porque el que arrea ovejas no es pastor, se arrea el ganado grande. Pero ser pastor de ovejas, en primer lugar, la oveja tiene que reconocer su voz porque el pastor va hacia adelante, o va adelante las ovejas. El pastor de ovejas tiene que conocer el terreno, tiene que conocer las 4 estaciones del año, tiene que ser etólogo o psicólogo de animales, podemos decir eso. Tiene que ser un pauster, como Luis Pauster, el francés, para que la leche no se le vaya a cortar. Tiene que ser un tipo, como dicen en España, un quesero. Además, Isaí no iba a mandar a sus otros hijos porque no estaban preparados, no estaban capacitados para ser pastores, ni pastores de ovejas. David sí, porque él conocía a su hijo. Ningún padre, lo vuelvo a repetir, va a mandar a un tonto a ser mandados. Ningún padre va a poner a administrar a su empresa a un tonto, a un hijo corrupto o ladrón o cobarde y todo lo dé fiado o todo lo regale o lo disfrute él mismo y que destruya el patrimonio de un hogar. Entonces, lo dejamos claro, David era un administrador, en primer lugar. Sabía qué es ser pastor de ovejas. Mire, ser pastor de ovejas, yo he tenido la experiencia, he tenido la oportunidad, se puede decir el privilegio, de estar cerca y conocer a muchos pastores de ovejas, conversar, hablar con ellos y que ellos me cuenten sus anécdotas, su historia y su pasión por pastorear ovejas. No es lo mismo pastorear cerdos. Eso es lo que sucede hoy en día. Hoy hay rebaño de cerdos. Eso en muchas congregaciones se ve. Entonces, lo digo a título personal mío, lo digo. Y lo digo en el nombre de Jesús. Mire, David era un pastor de ovejas, no le tenía miedo a la oscuridad, no le tenía miedo a la soledad, no le tenía miedo al cambio climático. David conocía las 4 estaciones del año. David sabía cómo enfrentarse al chacal, al león, al oso y a todo. David no es aquel niño olvidado, como dicen muchos, que del anonimato al trono, no. David, su padre, sabía por qué él lo enviaba a administrar su empresa, que era el rebaño de ovejas. Recuerde usted que la oveja no solo produce leche. La oveja en sí, no estamos hablando que David era un carnicero, no. Muchos son carniceros hoy en día, hablando barbaries, diciendo que David era hijo de adulterio. Mire, David sabía, conocía el estado anímico de las ovejas. Prácticamente un psicólogo, un etólogo, como le llaman. David era un veterinario.
David era un ingeniero agrícola. Sabía dónde iba a pastorear. Recuerde que en el campo hay hierbas que son venenosas y muchas ovejas comen esa hierba porque la hierba esa pequeña está entre las... Es otra hierba que está en medio de la grama y la oveja lo come y muchas ovejas se envenenan. Y si el pastor no sabe, no conoce, la oveja moriría. David sabía todo esto. David, yo me imagino que no necesitaba el sajón. Muchos pastores no saben qué es un sajón. Ni lo voy a decir ahora, para dejarlos en duda. Mire, David era un ingeniero civil. Sabía cómo construir una cabaña. David sabía cómo... Es que lo sabía todo. ¿Qué es ser pastor de ovejas? No es fácil. Por eso muchos han abandonado esta profesión. Por eso muchos han olvidado y se han apartado de este oficio porque es muy sacrificado. Ser pastor de ovejas no es solo contar las ovejas. Ser pastor de ovejas no es solo esquilar las ovejas, como muchos están acostumbrados. Ser pastor de ovejas no es mirar qué oveja hay que sacrificar o qué cordero. Mire, aquí se habla muchas barbaries del rey David. Yo aquí tengo la Biblia Serafín Auxejo, una excelente versión. Y dicen muchos que Isaí mandaba a su hijo David, o mandaba a David, dicen, no su hijo, porque no era hijo suyo. Miren, David, hay un salmo ahí, no sé si es el Salmo 51, que dice, en pecado me concibió mi madre. Empieza a relatarlo David. Dígame usted, ¿quién no ha nacido por el deseo de la carne, por pecado? Solamente ha habido uno nacido, que se llama Jesús de Nazaret, que no fue por deseo de la carne. Solo ha habido uno. Y ahí el resto, no me voy a meter a Adán, porque Adán no es nacido. Adán es creación. Fue creado del polvo de la tierra, fue hecho, fue formado. Entonces, el rey David llegó de este niño, vamos a ver, de un adolescente, pasó a ser rey de Israel. ¿Por qué motivo? Por lo que pasó con el rey Saúl. Recuerde que lo mandaron a hacer una misión, medio la cumplió y las misiones medias cumplidas no valen. Ser medio santo no vale. No vale. Recordemos que Samuel lloró mucho por el rey Saúl. Y Yahvé Dios le dijo a Samuel, ¿por qué lloras a Saúl si yo lo he desechado? Yo tengo a uno que lo he elegido porque es conforme a mi corazón. Dígame usted, ¿quién no conoce el corazón? ¿Quién del hombre? El único que conoce el corazón, los pensamientos, se llama Yahvé, Dios de los ejércitos. Y el rey David, cuando ya es constituido rey, usted sabe lo que pasó con Betsabé, porque Betsabé estaba casada. Es ahí donde cometió el adulterio David. Si hubiese estado soltera, recuerde que a los judíos, los árabes, en aquel tiempo, se les permitían o tenían 4 mujeres. Vámonos al caso de nuestro padre Abraham, que tuvo a Sara, a Agar y a Setura, y no sé. Recordemos a nuestro padre Jacob. Jacob, sus 2 hermanas, se casó con 2 hermanas, que en la cultura de por ahí del Medio Oriente se acostumbra todavía. Y después también tuvo hijos con sus 2 criadas, que se convirtieron en concubinas. Entonces, David por eso dijo, en pecado me concibió mi madre, porque David, recuerde que llega el profeta Natán donde él, pero David era un rey conforme a su corazón, porque David entendió
que él era el rey de Israel, pero no estaba sobre la ley de Yahvé Dios. Eso entendió David. Recuerde que Samuel, sin miedo, unge a David, siendo un joven. Y muchos dicen, ahí es que Isaí menospreciaba a su hijo, solo mencionaba a los otros, al mayor y al otro y al otro. Y no. Isaí estaba protegiendo a David, porque sabía que le ministraba la empresa que tenía, el rebaño. Mire, David sabía cuando una oveja estaba encinta o estaba preñada e iba a parir. Sabía cómo. Era un veterinario nato. David sabía que era un cordero. David sabía cómo esquilar, en qué temporada había que esquilar, porque a la oveja no se esquila cada mes, ni cada semana, ni cada 30, ni cada Navidad, ni cada 14º mes. Con mucho lo hacen. No. David esquilaba una vez, porque la oveja se esquila una vez. Si vamos a hablar de especies o razas o de ovejas, hay muchas. David, imagino que en su rebaño también habían cabros, ¿no? Porque lo permiten. Pero David sabía cómo esquilar la oveja. David sabía qué es una transhumancia. Muchos no saben qué es una transhumancia. Los dejo ahí también con la duda. Lo voy a dejar la duda con lo que es un sajón también. David sabía cómo se usaba el cayado. David sabía cómo se usaba el vallado. David sabía cómo se hacía un aprisco. David sabía cómo se hacía un redil. David sabía todo. Un etólogo, un ingeniero, de todas reglas. Era un pauster. Sabía cómo hacer los quesos y todo. David no era ningún tonto, como muchos creen o piensan, ni mucho menos Isaí. Isaí, su padre, lo puso a pastorear ovejas porque conocía a su hijo Isaí. Isaí conocía a su hijo David. Si quieres se lo voy a leer aquí. Le voy a dar 2, 3 versículos para demostrarle a usted quién era Isaí y quién era el rey David. Muchos lo dicen que fue un adúltero. No, David se arrepintió, por eso él lo dice: mientras yo no confesaba mi pecado, no prosperaba. Hasta que confesó su pecado, él prosperó. Y dígame usted, ¿qué otro hay de aquellos que cuentan sus desgracias, que aquellos que cuentan sus victorias, sus derrotas? Muchos dicen, ¿no? Las historias solo las escriben los vencedores. No, David la escribió también como derrotado por el pecado. Tengan mucho cuidado, que hay predicadores que están diciendo que la Biblia no condena el adulterio. La Biblia no condena el adulterio, que te condena es tu propio pecado. Mira, te voy a leer aquí en Ruth capítulo 4, del 12 en adelante. Esta Biblia es Biblia de versión Serafín Ausejo. Es esta tremenda versión de Biblia que tengo en mis manos. Es una buena versión, dice aquí. Te lo voy a leer desde el 12. Y sea tu casa como la casa de Fares, hijo de Tamar y de Judá. Este es el libro de Ruth. Por la posteridad que el Señor te diere de este joven. Tomó pues Booz a Ruth y desposóse con ella, o sea que se casó con ella. Nacimiento de Obed. Óigase bien. Obed, hijo de Booz. Óigase, lo voy a leer. Nacimiento de Obed. Y en su matrimonio el Señor le hizo la gracia que Ruth concibiera y pariese un hijo. Aquí el Señor está en medio. Ya ve Dios. Reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret todos estos blasfemos que dicen que
Isaí despreciaba a David por no ser su hijo, o por ser un tonto, o porque no lo quería, no lo amaba. Blasfemos de una vez por todas. Están declarados. La palabra del Señor los declara aquí. Dice aquí, con cuyo motivo las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que ha hecho que hoy no faltase un pariente próximo que perpetúe el nombre del difunto en Israel. El marido de Noemí. Vamos a ver, aquí un misterio tremendo. Una gentil con un judío casado. ADN de ambos lados. Y ese es el dolor de muchos. Para que tengas tú también, en el 14 dice, para que tengas tú también quien consulte a tu alma y sea el sostén de tu vejez. Pues que te ha nacido un niño de tu nuera, la cual te ama y es para ti mucho mejor que si tuviese 7 hijos. Noemí recibió el niño y le puso en su regazo haciendo con él el oficio de ama, o sea que lo crió ella. Y las mujeres vecinas suyas, congratulándose con ella, decían, ha nacido un hijo a Noemí, y pusiéronle por nombre Obed. Este fue padre de Isaí, que fue de David, padre. Oígase bien. Y aquí está toda la genealogía escrita. Vamos a ver si se lo pueden marcar aquí. Pero le va a salir al revés, me imagino. Mire. Noemí. Ruth. Ruth, aquella mujer que se le echó al hombro, al cuello, besó a Noemí y le dijo, yo miré contigo. Tu Dios será mi Dios. No te entierren a ti, que me entierren a mí también. Y dice que usted se lee todo lo que pasó entre vos y Ruth y va a encontrar toda la historia ahí, que los que estaban espigando, los que estaban trillando, los que estaban cortando, los que estaban segando el trigo, se encontraron a esta joven que iba recogiendo espigas detrás de ellos. Y no fueron chismosos, no fueron lengones, estaban todos operados de la lengua, tenían una cirugía en la lengua, porque fueron donde vos, pero con buena información donde vos, y le contaron que había llegado una joven moabita, y le contaron de Noemí, y le contaron todo esto, y fue cuando vos dio la orden, dijo, suelten manojos para que los recoja esta joven, y empezó toda esta historia tan hermosa y tan bonita, y recuerde usted que Ruth estaba tan pegada a su suegra, Noemí, que tostó trigo y comió. Y usted sabe que cómo sucedió todo con el viejo Booz, toda esta historia maravillosa. No así Orfa dejémosla por un lado. Una hipocresía total de Orfa dándole un beso pero se retrocedió. Pero Ruth renunció a su cultura, renunció a su religión, renunció a la cultura de sus padres, a la religión de sus padres. Y se adhirió a la cultura judía, por la cual de esa descendencia, dice la Biblia, tocaremos el tema otro día de David, lo que habla en Lucas capítulo 1, que Jesús lleva el cetro del trono de David su padre, un misterio también. Entonces, ser pastor de ovejas no es ser simple pastor de ovejas. Miren, el pastor de ovejas no solo cuenta las ovejas por la tarde, las cuenta por la mañana, no solo se levanta a ordeñar, a sacarle la leche a las ovejas, se preocupa por qué, por el forraje, por el pasto, si le va al forraje ese día o la va a sacar a pastorear o necesita algún medicamento, una oveja, un cuidado especial, o si necesita alguna oveja de esas que se saltan romperle la pierna y volverla a vendar, porque pasa esto. El rey David es impresionante, un joven pastor de ovejas, no solo era músico, también lo era músico, un adorador nato.
David no le tenía miedo a las temperaturas, a las inclemencias, a la nieve, a nada. Era un varón ya predestinado por Yahvé Dios de los ejércitos. Por eso Yahvé Dios le dice a Samuel. Recordemos que los hijos de Samuel a veces solo nos involucramos en los hijos de Elí, pero los hijos de Samuel también eran jueces en Israel y no estaban haciendo bien las cosas. Recordemos que Samuel había ungido al rey Saúl, pero Saúl cumplió mandados a medias y eso no vale. Las medias tintas no valen. Ser mediocre no vale. Ser predicador mediocre no vale. Y yo le voy a dar otro versículo a usted. ¿Quién es el Padre? Vámonos aquí a Primera de Samuel, capítulo 16. Se lo voy a ver si lo encuentro aquí. Y se lo voy a leer a usted para que se entere quién es el Padre de David, el rey, aquel que confesó su pecado, aquel que dijo: en pecado me concibió mi madre, aquel. Tenga mucho cuidado con predicadores de hoy en día. Tenga mucho cuidado, ¿sabe por qué? Porque están diciendo, están hablando, avalando la poligamia. Y la palabra del Señor es muy clara, dice que fornicarios, hechiceros, adúlteros. Le recetamos Apocalipsis 21:8 si quiere. Por eso, vamos a ver aquí lo que dice en Primera de Samuel. En otras versiones dice Primera de Reyes, ¿no? En la versión Joan Steinberger parece que así está. Pero en esta Biblia está así. Y se lo voy a leer a usted. Vamos a ver que esta Biblia es bastante complicada también para leerla. Porque tiene esta situación que está enumerada de otra manera. Y dice así. Esto es una maravilla de Biblia que tengo. Y miren, dice aquí miren, en 1 Samuel capítulo 17, del 12 al 36, léase usted. En Ruth, en Hechos, mire, le voy a leer Hechos capítulo 13. Porque le podía dar miles de versículos. Hay más de 16 o 17 versículos que lo confirman que David, hijo de Isaí, nieto de Obed, bisnieto de Booz. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? Que a David, como lo ven, otros dicen que fue un asesino, que asesinó a un pobre hombre, a Goliat. De eso tocaremos otro tema otro día. ¿Qué pasaba con los hermanos de él que estaban al frente de la batalla, pero estaban temblando también? Se enfadaron cuando llegó David. O sea que ellos no servían ni para ser pastores de ovejas, ni tampoco para estar en la guerra. David era un niño, era un jovencillo que estaba preparado para ser pastor de ovejas y también estaba apto para ir a la guerra. No así como dicen muchos, que lo hizo porque se quería casar con la hija del rey. Recordemos que descendencia hubo del dicho rey. Mire, aquí en Hechos, capítulo 13, se lo voy a leer. En Hechos, capítulo 13, porque esta Biblia está súper especificado todo los versículos, que es como una Biblia de estudio esta Biblia. Mire, en Hechos, capítulo 13, en el 22 lo habla claro. ¿De quién es hijo el rey David? Le repito todos estos versículos yo a usted.
para que usted no lo olvide. ¿Me entiende? Porque muchos olvidan de dónde Yahvé Dios los sacó a ellos. Y cuando ya están, que llevan un tiempo, como que si estuviesen cansados de servir al Señor. Claro, David, el cansancio lo llevó al pecado. Ese día no fue a pelear, ese día no fue al combate. Entonces, y dice aquí en Hechos capítulo 13, versículo 22, en esta Biblia, Alfa y Omega, que es de Serafín Auxejo. Dice así, se lo voy a leer. Óigase bien, dice aquí, y removido les dijo por el rey a David, a quien abonó diciendo, he hallado a David, hijo de Jesé, o de Isaí, aquí lo dice, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis secretos. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 14, en Reyes 16, 15, en el Salmo 88, 21, y hay muchos versículos que concuerdan con todo esto, y habiendo, óigase bien, del linaje de este ha hecho nacer Dios según su promesa a Jesús para ser el Salvador de Israel. Mire cómo se blasfeman estos. Te lo voy a volver a repetir. Hechos capítulo 22. Y posiblemente yo lo deje hasta aquí, esto que le estoy leyendo. Y removido, les dijo, por rey a David, a quien abonó diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Del linaje de ha hecho nacer Dios según su promesa a Jesús, para ser el Salvador de Israel. Lucas capítulo 1 puede leérselo, Isaías, todo esto. Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 9, todas estas cosas. Se lo puede leer todas estas partes. Entonces, Isaí, ¿por qué mandó a pastorear a su hijo David? Porque no era un tonto. Ni un padre va a mandar a un tonto a hacer mandados, a un hijo tonto, que lo va a mandar con 100 euros a comprar azúcar y le va a traer café. Ningún padre va a mandar a un tonto a comprar azúcar y le traiga sal. Saí conocía a su hijo David, su capacidad que era ser pastor de ovejas, enfrentarse al lobo, enfrentarse al león y otro, déjenmelo, y enfrentarse a los otros pastores que se peleaban el pasto, porque no solo David estaba pastoreando ahí, habían otros pastores. David sabía cómo era la comunión entre pastores. Saludos, David, el pequeño pastor, el gran pastor. David, el gran pastor de ovejas. David, el rey. David, el profeta. David, el ungido de Yahvé Dios. David, el hombre conforme al corazón de Yahvé Dios. Saludos, que Dios les bendiga. Hasta pronto y hasta un nuevo vídeo. Y espero que vosotros o ustedes le den like y me hagan preguntas ahí a mí sobre esto. Bendiciones y hasta pronto y hasta luego.